¿cómo están? Hoy nos toca ver los músculos del antebrazo, que no son difíciles, simplemente que están divididos, son muchos y están divididos en distintas caras. Para estudiar el antebrazo, estamos hablando de la base ósea del cúbito y el radio, los músculos que sobre ellos se encuentran. Podemos decir que lo tenemos que dividir en tres caras. Una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. Siempre hablando de la posición anatómica. ¿Qué quiere decir esto? Con el brazo en supinación, brazos hacia afuera. Empecemos entonces por la cara anterior de los músculos del antebrazo. En la cara anterior vamos a ver que hay tres planos, cuatro, mejor dicho, cuatro planos. El primer plano va a ser formado por cuatro músculos. El segundo plano va a ser formado por un músculo. El tercer plano va a estar dado por dos músculos y el cuarto plano está dado por un músculo. Eso me da un número que lo podemos denominar, para usarlo como regla, para recordarlo, como 4, 1, 2, 1. Pero empecemos entonces, cara anterior del antebrazo y vamos por el primer plano. El primer músculo que vamos a encontrar es el que vemos en la imagen, que es el músculo pronador redondo. Acá lo tenemos, este que está acá marcado con verde. Este mismo músculo de la imagen de la derecha lo encontramos solito en la imagen de la izquierda para poder ver sus inserciones proximal, distal y su inervación y su función. Vamos entonces por el pronador redondo. El pronador redondo tiene una inserción proximal que se divide para su estudio en dos partes, porque está formado por dos fascículos. Uno está en la cara anterior de la epitróclea del húmero y el otro en el borde interno de la apófisis coronoides del cúbito o ulma. Su inserción distal, como lo vemos en la imagen, está dado en la parte media de la cara externa del radio. Y su acción, ya que se llama pronador redondo, va a ser pronar el antebrazo. Pronar el antebrazo significa rotarlo hacia adentro, es decir, estaría en la acción opuesta a lo que sucede en la posición anatómica. ¿Quién va a hacer la inervación de este músculo? Recordemos que los músculos necesitan ser inervados para que se puedan contraer a partir de la formación de la placa neuromotora. Bueno, la inervación va a estar dada por el nervio mediano, que sería una rama terminal del plexo braquial. Lo importante es entender que si bien no hemos visto nervios hasta ahora, los nervios se organizan en estructuras denominadas plexos y que de ellos salen prolongaciones nerviosas que van a ir a integrar entonces la placa neuromotora que va a permitir la contracción del músculo. En este caso, el pronador redondo. Vamos ahora a seguir con la cara anterior, el primer plano, segundo músculo del primer plano. Este es el palmar mayor. Vamos por su inserción proximal. Bueno, su inserción proximal es la cara anterior de la epitróclea del húmero. Su inserción distal, ahí como se ve en la imagen, lo vemos en la cara anterior de la extremidad superior o base del segundo metacarpiano. ¿Cuál va a ser su acción? Bueno, la acción va a ser flexionar y provocar la abducción de la muñeca, lo que significa llevar la muñeca hacia afuera. La inervación está dada en este caso también por el nervio mediano, una rama terminal del plexo braquial. Igual nervio, igual plexo que el anterior. En la imagen de la derecha lo vemos ya en su situación anatómica, ubicado entonces en el primer plano y como segundo músculo de la cara anterior del antebrazo. O sea, si lo observamos en la imagen de la derecha, lo observamos bien en la cara medial del antebrazo. En esta imagen podemos ver el músculo que está marcado con este más, que es el pronador teres, o sería el pronador redondo, y a la derecha podemos ver el músculo palmar mayor, en una vista más panorámica. Sigamos entonces en la cara anterior, primer plano, para ir por el tercer músculo del primer plano. Este músculo es el palmar menor. El palmar menor tiene una inserción proximal en la cara anterior de la epitróclea del húmero.
Su inserción distal va a estar dada por el ligamento anular anterior del carpo, ahí es donde lo vamos a encontrar, no está en la figura, en la imagen, el ligamento anular, pero lo podemos ver después más adelante en otra imagen. Su acción va a ser flexionar la muñeca. La inervación va a estar dada por el nervio mediano, que, como dijimos, corresponde al plexo braquial. Seguimos en el primer plano, entonces, de la cara anterior para ver ahora al músculo cubital anterior, que es el de la imagen de la izquierda. El músculo cubital anterior está dividido también en dos fascículos, uno que va a la cara anterior de la epitróclea del húmero y una parte interna que va hacia el olecrano, también del cúbito. Su inserción distal está en el hueso pisiforme de la primera fila del carpo y su acción va a ser flexionar y aduccionar la muñeca, o sea, flexiona la muñeca sobre el carpo. Su inserción, en este caso, y su inervación va a estar dada por un nervio propio, que es el nervio cubital, que constituye también una rama terminal del mismo plexo que vimos hasta ahora, el plexo braquial. Si queremos, podemos verlo en una práctica y sencilla maniobra que es flexionando nuestra muñeca, ¿sí?, sobre nuestro brazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a ver, podemos ver dos tendones. Por un lado, el de la derecha, que va a ser el del flexor radial del carpo, y el de la izquierda, que va a ser el del cubital anterior. Con esta maniobra, entonces, podemos identificarlos. Bien, en una imagen más panorámica encontramos el cubital anterior, último músculo del primer plano de la cara anterior del antebrazo. Acá podemos ver parte, en esta imagen de la derecha, del ligamento anular, que hoy hablamos, y en la imagen de la izquierda tenemos bien marcado el músculo, que es el músculo cubital anterior, ¿sí? Cubital anterior, cara anterior del antebrazo. Otra imagen del cubital anterior, que dijimos, lo podemos identificar fácilmente con una maniobra sobre, haciendo flexionar nuestra muñeca por sobre el antebrazo, ¿sí? Y lo observamos como el último músculo del primer plano de la cara anterior. Todas estas imágenes, sobre todo las que están coloreadas y las que están en blanco y negro, están en la guía 2 de la materia anatomía funcional. Estamos viendo los músculos del miembro superior. Bueno, haciendo un resumen entonces de lo que podemos observar en la cara anterior y en su primer plano, encontramos el pronador teres o pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Vayamos entonces a observar de la cara anterior el segundo plano. El segundo plano está compuesto ahora por un solo músculo. Ese músculo es el famoso flexor común superficial de los dedos, que es el que vemos en la imagen. Ese músculo que está marcado en colorado, naranja, si ustedes quieren, con los verdes amarillentos que simulan sus extremidades tendinosas, forman entonces el músculo que es el único que encontramos en el segundo plano de la cara anterior. Este es el flexor común superficial de los dedos. Pero vamos a verlo un poquito más en detalle, porque es un músculo muy interesante. Vamos a ver que su inserción proximal está dada en la cara anterior de la epitróclea del húmero, en la apófisis coronoides del cúbito o ulma y en el borde anterior del radio. Su inserción distal se divide entonces en 4 tendones terminales, porque es común. ¿Común a quién? Común a los dedos de la mano. ¿A qué dedos? Al segundo, tercero y cuarto dedo. O sea, acá no estamos considerando el primer dedo, sino que estamos considerando que fuera del pulgar el resto de los dedos. Entonces, su inserción proximal, que ya la dijimos, es clara, pero ahora vamos a su inserción distal. Se divide en 4 tendones terminales. Cada uno de los 4 se divide en 2
que son como dos cintillas que finalizan en los laterales de la segunda falange de los 4 últimos dedos. Su acción va a ser flexionar la articulación interfalángica proximal. Lo que tienen ahí en mayúscula interparéntesis significa la I de interfalange proximal. Y accesoriamente va a flexionar la articulación metacarpofalangiana. Su inervación está dada por el nervio mediano, que es una rama terminal del plexo braquial. Entonces estamos en la cara anterior del antebrazo, ahora en su segundo plano, integrado solamente por este músculo, el flexor común superficial de los dedos. Bien, flexor, ahora vamos a tercer plano. Estamos en la cara anterior del antebrazo, tercer plano, vamos a ubicar el músculo flexor común profundo de los dedos. Su inserción proximal está en la cara anterior e interna del cúbito y el ligamento interóseo. Y su inserción distal se divide en 4 tendones que finalizan en la tercer falange de los 4 últimos dedos. Este tendón se llama tendón perforante. Su acción es flexionar la articulación interfalángica distal y accesoriamente flexiona también la inserción falángica proximal y la metacarpofalangiánica. Su inervación ahora es más compleja, porque va a estar dado por el nervio mediano, que son para los tendones segundo y tercer dedo, el nervio cubital para los tendones del cuarto y quinto dedo, y ambas ramas son correspondientes al mismo plexo que hemos visto hasta ahora desde que arrancamos el antebrazo, que es el plexo braquial. Acá tenemos una forma de ver el flexor. De este modo vemos el superficial y el profundo. El que está seccionado sería el superficial y el profundo es el que pasa por medio de él. Entonces, el superficial es el perforado porque se divide en 2 laminillas o 2 prolongaciones que dejan pasar al tendón del músculo perforante. Entonces, vimos en el segundo plano el flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano, que ahora está formado por 2 músculos, vamos a encontrar el flexor común profundo de los dedos, que es el que acabamos de ver, y el flexor largo, pero en este caso propio del pulgar. Observen que en la cara anterior, es un comentario que les hago ahora, pero en la cara anterior, en la posición anatómica, en la supinación, lo que nosotros vamos a encontrar son los músculos flexores. Piensen en la maniobra que acabamos de hacer para identificar al cubital y al flexor. Entonces, los flexores los vamos a encontrar en la cara anterior y los extensores los vamos a ver en la cara posterior del antebrazo, para ir ubicándonos de este modo. Dijimos, el flexor largo propio del pulgar. Estamos en el tercer plano, formado por 2 músculos, el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo propio del pulgar. El flexor largo propio del pulgar se inserta proximalmente en la cara anterior del radio y el ligamento interóseo. Su inserción distal, ahí la podemos ver, está en la extremidad, a ver, ya podemos marcar con la flecha, extremidad superior de la última falange del pulgar. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su acción? ¿Cuál va a ser su función? Muchas veces decimos su acción es sinónimo de su función. Flexionar las articulaciones. ¿Cuáles? La interfalángica. ¿Ven cómo yo flexiono el dedo y arrastro la articulación? Y la metacarpofalángica del pulgar. Ahí lo vemos bien marcado. Entonces, dijimos falángica, recuerden que el primer dedo está formado por 2 falanges y acá tenemos el metacarpo. Entonces, lo que va a hacer es flexionar la articulación interfalángica por un lado y la articulación
metacarpo falángica por el otro. Su inervación, como siempre, corresponde a la rama terminal del plexo braquial y está dada también por el nervio mediano. Bien, una imagen entonces más completa donde podemos ver parte de los músculos que hemos visto hasta ahora. Acá tenemos el pronador redondo. Acá tenemos el flexor de los dedos. Acá tenemos por detrás el flexor largo propio del pulgar. Estamos viendo el tercer plano de la cara anterior. Ahora sí, pasamos al último plano de la cara anterior y es el plano más fácil, porque al igual que el plano segundo, está formado por un solo músculo. Este músculo que vemos acá es el otro pronador, que es el pronador cuadrado. Empezamos esta descripción con el pronador redondo en el primer plano de la cara anterior. Terminamos la cara anterior con el plano más profundo, dada por entonces el pronador cuadrado, que como ustedes observan, este músculo está bien ubicado sobre cúbito y radio, de manera tal que es bien profundo, porque está sobre la cara anterior y borde anterior del cúbito en su inserción proximal y su inserción distal en la cara anterior y borde anterior del radio. Como su nombre lo indica, es un pronador. Entonces, su acción o función va a ser muy sencilla. Pronar significa llevar, en este caso, el antebrazo hacia dentro o rotado hacia adentro. Lo opuesto de lo que ocurre en la posición anatómica. La inervación va a estar dada también por el nervio mediano, correspondiente, como ya lo saben y ya me lo han escuchado, a la rama terminal de un plexo, que si estamos hablando de brazo y antebrazo, el plexo que nos convoca, la unión de nervios que producen la inervación de estos músculos, de este grupo muscular, es ¿qué plexo? El plexo braquial. Ya sé que lo están diciendo y adivinando. Bueno, en la imagen de abajo es una imagen más compleja, en donde aparecen diferentes planos. Fundamentalmente, en este caso, para entender la imagen, lo que hice fue extraer todos los músculos superficiales y todos los músculos del plano segundo, tercero y primero para que nos quedara visible, en este caso, lo que queríamos mostrar, este pequeño músculo, que ahora cuando aparezca la flecha se los voy a mostrar, si es que no me dejó, es el músculo pronador cuadrado. Esa estructura aparente, similar a un cable, a ver, acá está la flecha, este es el pronador cuadrado. Toda esta estructura, estos vasitos en azul, esta unión llamada anastomosis, esta unión que da origen a estas venas, es entonces toda la irrigación venosa que lleva parte de la sangre del miembro superior hacia el corazón. Todo este aspecto parecido a un cable, pero en color colorado, ¿sí? Acá tenemos la arteria radial, tenemos vasos radiales. ¿Qué van a hacer? Van a ser las arterias que llevan la sangre desde el corazón hasta el extremo vital del miembro superior. Y todo lo que está también como cable, pero ahora en color amarillo, acá pasando por encima del nervio, del músculo pronador cuadrado, va a ser una prolongación del nervio, entonces, del nervio cubital anterior, porque está en la zona anterior, en el plano profundo, cuarto plano, donde se ubica el pronador cuadrado. El resto de los músculos que vemos en la imagen, que son poquitos, porque ya les dije que extraje los otros con la app que tenemos para diseñar nuestros músculos y diseñar nuestros prototipos. Estos músculos que aparecen acá los vamos a ver con los músculos de la mano. Acá en este caso también ha sido seccionado, ha sido extraído el ligamento anular, que es un punto de inserción, pero que en este caso lo sustraje
lo saqué, lo diseccioné para que se pudiera ver el plano profundo y el pronador cuadrado. Bien, haciendo un resumen entonces, de la cara anterior vemos el tercer y el cuarto plano. Acá vemos el flexor profundo de los dedos. Bien claro acá el flexor profundo, este que está acá, ¿sí? Dijimos es el perforante, flexor profundo. Por acá, en el fondo de la imagen, acá bien marcadito por debajo de estos músculos, el pronador cuadrado. Y por encima, este músculo, que acá vemos uno de sus tendones de inserción, y acá vemos el otro tendón de inserción, era el que estábamos viendo hoy, que es el flexor largo del pulgar. ¿Que qué función tenía? ¿Recuerdan? Flexionaba primer falange sobre segunda, o sea, flexión interfalángica, y flexión de la falange sobre su metacarpo. Por lo tanto, es flexor interfalángico y metacarpo falangial. Qué lío, ¿no? No es para tanto, parece mucho porque es la primera vez que los vemos, pero después, con la actividad y vistos en detalle, van a ver que junto con la guía van a establecer ustedes, a medida que los van estudiando, su ubicación, y vamos a hacer una práctica que les permita entenderlos por un lado y por el otro lado poder favorecer la identificación de cada uno de ellos. Bien, vamos entonces ahora, dejamos la cara anterior para ir a la cara lateral del antebrazo. Falta poquito para antebrazo. Bien, el primer músculo que vemos acá, podemos decir, primera cosa, que la cara lateral del antebrazo está formada por 4 músculos. Se los nombro primeros. Ellos son el supinador largo, el primer radial externo, el segundo radial externo y el supinador corto. Empezamos entonces por el supinador largo. El supinador largo tiene su inserción proximal en el borde externo del húmero por debajo del canal de torsión. Su inserción distal está dada en la apófisis estiloides del radio. Si no recuerdan cuál era la apófisis estiloides, lo que tienen que hacer es ir y volver a leerla. Este supinador largo, su acción va a ser flexionar el codo, ¿sí? Su inervación está dada por el nervio radial, que es una rama terminal del plexo braquial. Si observamos, también en la cara lateral tenemos el supinador corto. En la guía aparece como el cuarto músculo de la cara lateral. El supinador corto tiene una inserción proximal que está, que como tal se ve en la figura, que nos está mostrando la figura de la derecha, en donde tenemos 2 fascículos. Un fascículo que es el fascículo cubital, ¿sí? Que está en el borde posterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, rodeando desde este punto al radio, ¿sí? Y hay otro fascículo que es humeral. ¿Por qué? Porque va al epicóndilo del húmero. Después, un modo de tratar de relacionarlos y entender y aprender los músculos del antebrazo va a ser ir viendo cuáles se insertan en el epicóndilo, cuáles se insertan en la epitróclea. Pero ese trabajito se los dejo a ustedes. Entonces dijimos estas 2 porciones, el fascículo cubital, que sería este, el fascículo humeral. Su inserción distal es esta, es la cara externa del radio, por debajo del cuello, acá está como rotada la imagen, pero está por debajo del cuello del radio. La acción, como su nombre lo dice, si es supinador, lo que va a hacer es supinar el antebrazo, o sea que en la posición anatómica va a contribuir a la posición llevando los antebrazos hacia afuera en rotación externa, y la inervación va a estar dada por el nervio radial, que corresponde a la rama terminal del plexo braquial. O sea que el nervio radial va a inervar a los 2 supinadores. El largo, ¿sí?, que llega a las apófisis estiloides, por eso es largo, y el corto, que llega a la cara externa del
radio por debajo del cuello, pero ambos son supinadores. Seguimos entonces en la cara lateral, y acá tenemos los dos músculos que nos faltaban, de estos cuatro, que son el primer radial externo, su inserción proximal está en el borde externo del húmero por debajo del supinador largo, o sea que hay que sacar el supinador largo para poder verlo. Y su inserción distal, ahí la tiene marcada, está en la cara posterior de la extremidad superior o la base del segundo metacarpiano. ¿Cuál va a ser su función? Esperen que encuentre la flechita. La función va a ser extender y abducir la muñeca, es decir, extender y llevar la muñeca hacia afuera. La inervación es el nervio radial del plexo braquial y vayamos entonces a ver el segundo radial externo. El segundo radial tiene una inserción proximal en la cara posterior del epicóndilo del húmero y el ligamento lateral externo del codo. Su inserción distal va a estar dada en la cara posterior de la extremidad superior de la base ahora del tercer metacarpiano. Ven que si recuperamos la flecha al menos, lo podemos ver bien en la imagen de la derecha. Su función, porque estaría entre el límite de la cara anterior y la posterior, va a ser extender la muñeca. Y la inervación, al igual que el otro radial, dijimos el radial externo, el primero va a ser del nervio radial, que también es una rama terminal del plexo braquial. Entonces, con estos dos músculos, repasamos y terminamos los 4 músculos de la cara lateral. En este caso son 4 músculos, supinador largo y supinador corto, primer radial y segundo radial externo. Vamos a la cara posterior. Bien, la cara posterior, a su vez, la podemos dividir en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. En la cara, digamos, en el plano superficial, lo que vamos a encontrar van a ser 4 músculos, y en el plano profundo, otros 4. Empecemos entonces por por el plano superficial de la cara posterior, última cara del antebrazo. El primero de los músculos que vamos a ver es el extensor común de los dedos. Vamos desde lo más superficial a lo más profundo. Después vamos a ver el extensor propio del dedo meñique, el cubital posterior ahora y el músculo anconio. Estos 4 músculos en el plano superficial. Vamos por el extensor común de los dedos. Bueno, el extensor común de los dedos es la imagen de la izquierda. Tenemos que se inserta en la cara posterior del epicóndilo del húmero. Su inserción distal está dividido en 3 fascículos, que son uno interno, uno medio y uno externo. El interno son 2 tendones para los dedos anular y meñique. El medio está dada para el dedo medio y el externo para el dedo índice, ¿sí? Dejamos el dedo número 1 o el dedo pulgar fuera. Cada tendón termina en 3 lengüetas. Una media para la cara posterior de la segunda falange y 2 laterales para las caras laterales de la tercera falange, y ahí estaríamos terminando su rama externa de la inserción distal. ¿Cuál va a ser la acción? Si es extensor común de los dedos, va a extender la articulación. ¿Cuál? La metacarpofalangénica. Y accesoriamente lo que va a hacer lo mismo con la articulación de la muñeca, ¿sí? Entonces, va a formar parte del aparato extensor porque va a extender la articulación interfalángica proximal y la interfalángica distal. La inervación está dada por el nervio radial y la rama es parte, del plexo braquial, que es el mismo plexo que está inervando todo el antebrazo. Ya vamos a ver el plexo braquial en más detalle, pero ahora lo vamos nombrando para ir incorporando muy de a poquito y algunos aspectos del sistema nervioso.
Bueno, vayamos entonces ahora al extensor propio del meñique. Seguimos en el plano superficial de la cara posterior del antebrazo. Inserción proximal, entonces, la cara posterior del epicóndilo del húmero. Y la distal, en el tendón del extensor común de los dedos, finalizando la tercera falange de este dedo. Su acción es extensor del dedo meñique, como su nombre lo indica, o sea, del dedo pequeño o quinto dedo. La inervación está dada también por el nervio radial como rama terminal del plexo braquial. Bien, vamos entonces a los otros dos músculos que nos faltaban, que son el cubital posterior y el anconio. Bueno, vamos por el anconio. El anconio es este pequeño músculo potente que estamos viendo en la imagen derecha de la pantalla. Su inserción proximal está dada en la cara posterior del epicóndilo del húmero. Su inserción distal en la parte externa del olecranon y el borde posterior del cúbito, como lo vemos en la imagen. La acción va a ser extender del codo. Su inervación, como los músculos que hemos visto hasta ahora, el nervio radial en su rama terminal del plexo braquial, ¿sí? Dijimos, son los dos músculos de la cara posterior en su plano superficial. Vamos al cubital posterior. Hoy vimos el cubital anterior, ¿se acuerdan? Con la maniobra de la mano. Ahí vamos memorizando, nos vamos ubicando, vamos recordando. Ahora vamos por el cubital posterior. En la inserción proximal del cubital posterior, ahí la estamos viendo en la imagen. Es la cara posterior del epicóndilo del húmero. Después, recuerden que hagan un cuadrito para recordar todos los que se insertan en el epicóndilo. Su inserción distal en la cara posterior de la extremidad superior o base del quinto metacarpiano. ¿Sí? Y su acción es extender y aducir la muñeca. Su inervación está dada por el nervio radial, ¿sí? Que es la rama terminal del plexo braquial. Entonces, este extiende y aduce la muñeca, ¿sí? ¿Qué quiere decir que extiende y aduce la muñeca? Quiere decir que no solamente la extiende, sino que también la lleva hacia adentro. Recuerden que aductor o aducir significa llevar hacia adentro. Bien, vamos a hacer una recorrida rápida entonces por la cara posterior para observar el plano superficial. Tenemos el anconio, ese músculo que yo dije pequeño pero muy potente, es un músculo corto, por eso es tan potente, y de una masa muscular considerable, o fascículo muscular considerable. Después tenemos el más hacia, a ver, sería siempre en la posición anatómica, estamos viendo el brazo, estamos viendo el brazo izquierdo, entonces lo que vemos es el extensor radial largo, el extensor radial corto, ¿sí? O si no, extensor corto y largo. El extensor de los dedos, estamos viendo cara posterior, recuerden, todo lo que está en la cara posterior extiende. El flexor ulmar del carpo, pero el flexor ulmar del carpo, entonces, que está muy ahí en el borde, porque está más hacia la cara lateral, el extensor ulmar del carpo, el extensor propio del meñique, y el retináculo extensor, esta estructura que aparece, es una banda fibrosa que sostiene todos los tendones de estos músculos que se caracterizan por ser músculos que tienen tendones largos, y tendones que si no fueran sostenidos de este modo, se correrían. Entonces, ese retináculo que aparece ahí en la imagen, esa banda fibrosa, es una contención de tejido conectivo que hace que estos tendones tan largos, tan prolongados, no se mantengan en su posición. No es que se van a enredar, pero deben mantenerse en su posición. Dijimos plano superficial. Otra imagen del plano superficial, vemos el anconio, ¿sí? El anconio, ahí lo estamos viendo, este pequeño músculo. El
el músculo, el pronador del antebrazo, ¿sí? Después estamos viendo el cubital posterior, el extensor común de los dedos y por debajo el extensor propio del dedo meñique. En la parte derecha con las flechas tenemos la función o acción y en la parte izquierda el nombre de los músculos. Entonces, por ejemplo, el extensor propio del meñique extiende el dedo meñique. El primer músculo, que es el ancoño, va a ser extensor y pronador del antebrazo. Acá tenemos la función del aductor y extensor común de los dedos, que va a extender la falange sobre los metacarpianos y a su vez estos sobre el antebrazo. Recuerden, los músculos que son extensores, esto grábenselo a fuego, los encontramos en la cara posterior del antebrazo. Los músculos que son flexores los encontramos en la cara anterior del antebrazo. Siempre tomamos como referencia la posición anatómica. Bueno, otra imagen. Entonces, vayamos ahora al último grupo de músculos de la cara posterior del antebrazo. Vamos a pasar ahora al plano profundo. El plano profundo está integrado entonces también por 4 músculos. Estos son el abductor largo del pulgar, o sea que ya el nombre le está diciendo la función. El extensor corto del pulgar, estos dos para el pulgar. El extensor largo del pulgar y el extensor propio del dedo índice. ¿Sí? Bien. Empezamos entonces por el abductor largo del pulgar. ¿Sí? Abductor quiere decir va a llevar el pulgar hacia afuera. Inserción proximal, la cara posterior del cúbito, el ligamento interóseo y la cara posterior del radio. ¿Se acuerdan del ligamento interóseo? Esa membrana que unía los dos huesos, cúbito y radio, para que los huesos no se separaran. La membrana interósea, el ligamento interóseo. ¿Recuerdan que había una estructura similar también en qué otros dos huesos que también deben no separarse, pero ubicados en el miembro inferior? Sí, yo ya sé que ustedes me lo están contestando, si estuvieran acá conmigo, es el ligamento interóseo que está también entre tibia y perone. Pero bueno, volvamos al miembro superior. Entonces, abductor largo del pulgar, dijimos la inserción proximal, inserción distal, parte externa de la extremidad superior de la base del primer metacarpiano. Su acción, abductor del pulgar, lleva entonces el pulgar hacia afuera. La inervación, como todo el antebrazo, participa el nervio radial de la rama terminal del plexo braquial. Bien, eso es el abductor. Ahora vamos al extensor corto del pulgar. Ahí lo tenemos en la imagen de la derecha. Son las mismas imágenes de la guía, salvo que están coloreadas. Inserción proximal, la cara posterior del cúbito y el radio. El ligamento interóseo por debajo del precedente, o sea, se ubica por debajo del abductor. Su acción es extensor de la articulación metacarpo-falangénica, y ahí lo estamos viendo, porque vamos viendo cómo el ligamento, a ver la flecha, la perdí, acá la tengo, ¿sí? Acá tenemos metacarpo y falange, ¿sí? Del pulgar. Entonces, lo que dijimos es, su acción es extensor de la articulación metacarpo-falangiánica del pulgar, y accesoriamente también, al igual que el abductor, lo lleva en abducción hacia afuera, al dedo pulgar. Su inervación, la misma, el nervio radial de la rama terminal del plexo braquial. Bien, seguimos en la cara posterior y ahora nos vamos al plano profundo. Los otros eran abductores. ¿Bien? Tenemos acá dos musculitos, que son el extensor largo del pulgar, ¿sí? Y el otro, el extensor propio del índice. Ahí no se ve el título porque me está tapando parte del zoom, no importa. Vamos por el extensor largo que está en la parte izquierda de la pantalla. Tenemos la inserción proximal, dada por la cara posterior del cúbito y radio y el ligamento interóseo debajo del precedente.
Bien, la inserción distal es en la cara posterior de la extremidad superior, perdón, de la segunda falange del pulgar. Ahí vemos la segunda falange. Primera falange, segunda falange. La acción es extender la articulación de las dos falanges, o sea, interfalángica. ¿Sí? Y extender, como está también acá el metacarpiano, y pasa por las dos, ¿qué va a hacer? Va a extender la metacarpofalangiánica. Su inervación, el nervio radial, la rama terminal del plexo radial. O sea, que tanto el extensor del pulgar como el flexor del pulgar van a tener en parte la misma acción, como se insertan en distintas caras, pero intervienen las falanges y el metacarpo. Una vez que se extienden las falanges, también se extiende el metacarpo, y en el flexor pasa lo mismo, flexiona la falange y flexiona el metacarpo. Bien, sigamos en la cara posterior, plano profundo. Ahora estamos con el dedo índice, ¿sí? O segundo dedo. Inserción proximal. Vamos por la inserción proximal. Tercio inferior de la cara posterior del cúbito. Tercio inferior de la cara posterior del cúbito. Inserción distal, se inserta en el tendón del extensor común al dedo índice. ¿Vamos? Y su acción, bien, la acción va a ser extender el dedo índice, como su nombre lo indica, y su inervación, al igual que todo el antebrazo, el nervio radial, que corresponde al plexo braquial. Parece que les estoy vendiendo el plexo braquial. Lo que pasa es que, bueno, es como todavía no hemos visto nervioso, si vamos relacionando temas, pero ya les voy a enseñar los plexos para que tengamos una imagen y para que podamos sumar a algunos aspectos más de anatomía a esta clase de antebrazo. Bueno, acá estamos mirando entonces la cara posterior. ¿Qué hicimos? Sacamos algunos músculos. ¿Qué músculos sacamos? Y bueno, sacamos lo del plano superficial. Sacamos el anconio, por ejemplo. Sacamos el cubital posterior, para que ustedes puedan ver el supinador, ¿sí? Que ahí lo ven. Ahí viendo el supinador, que en realidad corresponde a la cara lateral. Estamos viendo el abductor largo del pulgar, que vimos recién. Entonces, que estaba en qué cara? En el plano profundo de la cara posterior. El extensor corto del pulgar, que lo acabamos de ver también. El extensor largo del pulgar, ¿cómo se dan cuenta? Porque en este nudo de tendones, siguiendo el fascículo muscular, tic, 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 vamos por acá, vamos a llegar hasta las falanges, extensor largo del pulgar. ¿Sí? ¿Se perdieron? Bueno, acá estamos. Y al lado del más externo, más lateral, el extensor corto. ¿Sí? Si siguen el fascículo del extensor corto, van a llegar hasta, en este caso otra vez perdí la flecha, pero acá estamos. El extensor corto, seguimos el fascículo, acá lo tenemos, ¿bien? Corto. Recuerden que llega hasta ahí nomás. Sí, extensor largo, extensor corto. Acá tenemos por encima, el abductor largo del pulgar. Si es largo del pulgar, llega hasta la segunda falange. Muy bien, sé que me están contestando bien. Y los extensores, el extensor largo, ¿sí? Del lado medio, lo estaremos viendo, y esto es cara posterior, bien, y extensor propio del dedo índice, que si bien no vemos todo el dedo, todo el otro dedo, podemos seguir el fascículo muscular para ver que llegamos entonces a el dedo índice, hasta su metacarpiano. Bien, la misma imagen, ¿sí? Y esto parece un arco iris, pero poco explica. Lo mismo que hoy, las estructuras, acá son estructuras, acá tenemos. Por un lado, estamos viendo la cara anterior. Lo que está marcado con azul, es el pronador redondo. Lo que está marcado con verde es el flexor, ¿sí? Lo que está marcado entre naranja, amarillo, es el tendón, el fascículo muscular. Lo que está marcado con azul son las venas, lo que está marcado con rojo son las arterias.
acá tendríamos parte del retináculo que está seccionado, por eso no lo estamos viendo, porque si nosotros estamos viendo el flexor, es que deberíamos, y estamos viendo el, pronador redondo, que es la banda es azul más tipo azul Francia, un azul fuerte, es porque estamos viendo los músculos de la cara anterior y estamos viendo parte del primer plano. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, espero que hayamos hecho una primera aproximación a lo que son los músculos del antebrazo. Ahora con la guía de trabajos prácticos que les voy a subir, vamos a estar complementando el tema de antebrazo, para que tengan que fijarse, volver a mirar para tratar de ubicar estos músculos. Y bueno, vamos a tener todas las consultas que sean necesarias hasta que podamos identificarlos y aprenderlos.